Hola amigos, el día de hoy nos reencontramos en el último capítulo de nuestro rincón literario. No es por exagerar, pero dicen que lo mejor va para el final. Es por eso que junto a mis compañeros Catalina Medina, Daniel Olivares, Joaquín Roa y yo, Natalia Olivares, presentaremos El Gran Gatsby. En esta sección, Natalia Olivares y Joaquín Roa harán una reseña y crítica del libro. El Gran Gatsby es una novela escrita en el año 1925 por el autor Francis Scott Fitzgerald, que se desenvuelve dentro del ambiente de los años 20 en Estados Unidos. El relato inicia contando la sorpresa que tiene Nick Carraway al mudarse a Long Island, en el ficticio pueblo de Wessex, al lado de un misterioso multimillonario, del cual lo único que conoce es su nombre, Jay Gatsby. Este último ofrecía grandes fiestas de manera constante, que incluso personas desconocidas llegaban a saciar su sed de olvido. Nadie entendía el porqué. Nick llegó a casa de Daisy, su prima, que vivía justamente al frente de la isla. Allí conoció a su esposo y a Jordan, mejor amiga de Daisy. No le sorprendió la elegancia que resplandecía dentro del salón, pues conocía muy bien la situación económica del matrimonio, pero tampoco le daba vergüenza admitir que vivía en una casa mucho más humilde. Con Jordan se hicieron muy amigos, tanto así que fueron juntos a una fiesta de Gatsby. Nick no podía creer que el anfitrión no estuviera presente en su propia fiesta, y ni siquiera fuera a saludarlo, siendo que recibió una carta de invitación para esta. La única que había mandado Gatsby en toda su vida fue para él. Nick lo buscaba por sobre los hombros de los asistentes, pero aún así no lo lograba ver. Se dio por vencido y empezó a conversar con un joven muy amable. Le comentó su inquietud ante el hecho de no poder conocer a Gatsby. Para sorpresa de él, estaba ante la presencia del gran hombre misterioso. De inmediato, notó que el hombre era muy ocupado, ya que recibía llamadas cada 5 minutos. Ni tiempo tuvo para conversar con él. En un punto de la fiesta, Gatsby manda a llamar a Jordan. El misterio ya se había resuelto. Aquí comienza todo. Gatsby y Daisy se habían pensado por 5 años, ninguno se atrevió a darle nombre a ese sentimiento. Y ella escaló por la montaña del éxito. Por otro lado, Daisy había formado familia con un millonario. Gatsby aprovechó las cumbres de su dicha para comprar una casa en Long Island, frente a la casa de su verdadero amor. Las grandes fiestas que él daba eran con el único objetivo de ver a Daisy en una de ellas. Todas las noches miraba hacia el faro verde, al horizonte de su casa, esperando que Daisy lo pensara igual que él. Nick y Gatsby se volvieron muy cercanos al punto de que Nick se comprometió a ayudarlo con su prima. Ante ello, un día Nick invitó a Daisy a tomar el té a su casa. Ella fue sin imaginarse que se reencontraría con su viejo amor. Luego de aquel día, su relación afloró. Daisy no se sentía tan culpable de ver a Gatsby a escondidas, pues Tom, su esposo, la engañaba con una mujer en Nueva York. Ambos acordaron comunicarle la noticia a Tom. Finalmente, decididos a ello, organizaron una comida, en donde también estaría presente Jordan y Nick. Llegado el momento, Gatsby estaba decidido, pero Daisy dudaba temerosamente, y entre discusiones fueron a la ciudad. En fin, ambos revelaron el secreto, pero sin un desenlace claro, sino que más bien fue una situación muy confusa para todos. De vuelta a Long Island, Daisy por accidente atropella al amante de Tom y luego huyó de la escena con Gatsby. Tom, aprovechando la situación, inculpó a Gatsby, por lo que el marido de la fallecida asesinó a Gatsby en su propia casa, mientras que éste esperaba atento una llamada de Daisy, con la esperanza de crear una vida juntos. Todo fue en vano. Daisy se fue con su esposo y su hija. Ni por educación asistió al funeral de Gatsby. Nick se sentía tan desolado al ver que nadie fue al funeral de su amigo, solo su padre, en el último momento. El libro empieza presentando cómo Nick, el narrador, va conociendo cada vez más aspectos escondidos dentro de la vida de su vecino amigo. A medida que se avanza en el relato, se presenta a la mayoría de los personajes como Gatsby, Daisy, Jordan, Tom y su amante. A lo largo del desarrollo, el amorío de Gatsby y Daisy se intensifica, buscando algún momento para darle libertad a su secreto. Por otro lado, Nick y Jordan solo juguetean, pero no llegan a nada concreto. Y por último, Tom y su amante comparten a vista y paciencia de todos. Para finalizar, se les da un consenso a todas las problemáticas. El narrador relata cómo va culminando de manera tranquila, también de manera abrupta. Todo el libro expresa de manera muy cercana los sentimientos que logran penetrar la visión idílica que el lector mantiene, quebrantándola y generando cierto impacto simbólico,
al no cumplir con los cánones estereotipados de un libro de esta índole, pues nuestro querido Gatsby no logró vivir su final feliz. Para continuar con nuestro podcast, pasaremos a la sección número 2, donde nuestras queridas Catalina Medina y Daniela Olivares hablarán sobre datos del autor. El Gran Gatsby es una novela escrita por Francis Scott Key Fitzgerald, pero ¿conocemos tanto del autor? A continuación lo sabremos. Francis nació en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre del año 1896. Creció dentro de una familia católica irlandesa. Además, estudió en la Universidad de Princeton. Sin llegar a graduarse, el autor obtuvo una gran popularidad con las destacadas novelas A este lado del paraíso, lo que le permitió seguir publicando sus cuentos en revistas importantes como The Saturday Evening Post, y así convertirse en la gran figura de su época. Fue un novelista estadounidense, conocido como uno de los mejores escritores del siglo XX. Sus obras son paradigmáticas de la era del jazz. Francis es considerado miembro de la generación perdida de los años 20. Se convirtió en el autor mejor pagado de su generación por su cercanía con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del 1929. Detrás de la apariencia que daba a conocer, Francis ocultaba un sinfín de problemas, como la exclusión de la aristocracia neoyorquina, que lo denominaban un nuevo rico, por lo que le cerraban muchas puertas que él esperaba que estuvieran abiertas, tal cual le pasó al protagonista de su mayor obra, El Gran Gatsby. Durante esta misma década, su relación con el alcohol se vio muy agudizada. Se fue a vivir a Francia con su esposa Zelda Sevir, quien fue un pilar fundamental en lo que respecta a sus éxitos y sus fracasos, pues mientras Francis caía en el alcoholismo, su esposa caía en la demencia. Su estilo directo y cauteloso solía plasmar con carácter satírico las interacciones de los individuos pertenecientes a la clase alta estadounidense. En la época de los locos años 20, que el propio autor la denominaba la era del jazz, Francis se basaba mucho en su vida para escribir. Incluso se decía que él no era capaz de separar la ficción, la inspiración ni la fantasía de su vida real. Durante su adolescencia se enamoró de una joven de alta clase, estuvieron juntos, pero en poco tiempo después lo dejó por ser muy pobre y poco para ella. ¿Te suena familiar algo? En El Gran Gatsby, él inicialmente era muy pobre y Daisy vivía en una familia muy acomodada. Esta fue una práctica que hasta el final de sus obras jamás abandonó. Luego de una infidelidad de su esposa se generó un quiebre, pero nunca se separaron. Vivían constantemente en un vaivén de situaciones. Zelda caía constantemente en hospitales psiquiátricos y Francis caía nuevamente en la profunda red del alcohol. Al pasar los años, la pareja pasó a ser una de las más mediáticas por sus locuras, a ser irrelevante por su situación tan compleja. Francis, para salvar su situación económica, vendió guiones a la gran industria de Hollywood y ahí fue donde conoció a su última pareja, que no duró mucho, producto a su inestabilidad y su vicio al alcohol. Toda su vida se puede ver reflejada en sus relatos, solo basta con prestar mucha atención y entrelazar elementos sutiles. Finalmente, el autor murió a los 44 años de un paro cardíaco. Ya, la verdad, nunca me hubiese imaginado así la vida del autor. Es algo impresionante. Pero bueno, ya debemos pasar a nuestra sección número 3, Noticias y Literatura, donde los 4 participaremos. Las redes que existen para el soporte emocional actualmente en nuestro país están operando como isla y no como red. Es decir, estas redes no tienen comunicación entre sí, por ende la desinformación e inoperancia del apoyo abunda por varias aristas. Consiguiente a ello, el gobierno cuenta con tan solo 57 recintos a nivel nacional donde se desarrollan actividades para el apoyo emocional. Tan solo 57, aún contando los que no están operando. La soledad, aunque no se quiera asumir, se reconoce como una problemática social del siglo XXI. El concepto soledad radica en el punto de aislamiento, también a la experiencia o sentimiento de aflicción de estar solo o separados de otros. Incluso personas que están acompañadas pueden sufrir de esta emoción. Actualmente se vive en un mundo inmerso en el individualismo, por lo que las relaciones, las emociones se ven muy reducidas a pequeñas acciones, lo que genera ese sentimiento de soledad colectiva. Ahora, el cómo manejamos esta soledad que nos afecta a niveles inmensos viene siendo la controversia. ¿Se dan las herramientas para poder afrontar esta triste odisea? Pocas. ¿Se dan los espacios para liberar este sentimiento? Otra vez la respuesta se repite. Pocos. Entonces, ¿cómo se espera el progreso si no hacemos mucho por erradicar esta problemática? Solo nos preocupamos, pero ¿cuándo actuamos? Lo anterior
Se logra ver ejemplificado en la sociedad que nos muestra el libro, en donde sus personajes se sienten en soledad y necesitan de otros elementos para complementarse y llenar ese vacío, ya sea el dinero, el trabajo, los lujos, entre otros. Se deben crear las instancias y así saber cómo ser capaces de manejar la situación como sociedad. En nuestro país, un 27% de la población indica haber sufrido algún tipo de discriminación a propósito de su clase social, raza, ideología, etnia o nivel económico al que pertenece. Es una cifra sumamente alta. Una de las razones más compartidas es que en Chile contamos con un espectro muy amplio en lo que respecta a la diversidad social. Aún así, lo anterior no es justificación para esta cifra tan grande. En consecuencia, la diversidad que presentamos debería existir en una sociedad más afable, pero lamentablemente no es el caso. En El Gran Gatsby, la discriminación social es una temática que está abordada desde una perspectiva que permite al lector reconocer ciertos patrones que se replican en la realidad, en donde ricos y pobres competen una brecha amplísima, lo que condiciona su suerte de vida. El abandono es algo que actualmente se ve mucho a nivel mundial. Las personas que sufren de abandono viven en la completa soledad, la cual tiene consecuencias como no tener un lugar donde vivir o no tener las comodidades básicas para desarrollar su día a día. Muchas veces esta condición recae en problemas psicológicos. En Chile, un 14% de los adultos mayores viven en situación de abandono, lo que se ve totalmente ligado a la siguiente cifra, la cual señala que los adultos mayores de 80 años lideran la tasa de suicidios en Chile. Ambas cifras son totalmente preocupantes. En relación con el libro El Gran Gatsby, se menciona que Gatsby abandona a sus padres desde temprana edad. Tras esto, corta la relación familiar y no quiso saber más de ellos, ya que él decía que no merecía una vida de pobres. Una vez más, se retrata la problemática del abandono, donde por buscar un mejor futuro, dejan atrás sus relaciones, desconociéndolas de manera aberrante. Hoy en día el consumismo es algo que la mayoría, por no decir todos, hacemos. Según la psicóloga Patricia Faure, las compras compulsivas son la píldora a la que recurren tanto hombres como mujeres para llenar sus vacíos emocionales. Euforia efímera, decepción y culpa son las etapas clásicas del atracón de la compra. Un problema cada vez más prevalente, entre un 4 a un 6% de la población general. Y es claramente lo que podemos apreciar en El Gran Gatsby. Este hombre millonario se refugia en lo material para poder llenar sus vacíos emocionales y, ¿cómo lo podemos ver reflejado? En la gran mansión que tiene para él solo, en autos clásicos de gran valor para la época, grandes y continuas fiestas lujosas. Todo esto, como ya lo mencionábamos, para llenar su soledad y cumplir su objetivo, que era estar nuevamente con Daisy. Pero aún así, a pesar de tener una gran casa lujosa, vehículos y la capacidad de otorgar grandes fiestas, no podía hacer nada más que aparentar y saciar su gran cantidad de emociones, que lo terminaron llevando por un mal camino y que no le sirvieron para nada, siendo que podía haber ido a hablar con ella y contarle todo, o haber hablado con Nick, sin haber hecho nada de lo que hizo, y obteniendo quizás la misma respuesta por parte de Daisy, sin tener que refugiarse en su dinero y en su caprichoso consumismo. Y llegamos a la última sección. ¿Qué mejor que terminar con unos buenos datos curiosos? A ver, vamos. El autor falleció a la edad de 44 años, sin dinero y a causa de su grave adicción por el alcohol. Se retrata el materialismo estadounidense previo a la Gran Depresión Económica de 1929. Su abuela murió ahorcada luego de ser acusada como cómplice en el asesinato del presidente Abraham Lincoln. El autor, al igual que sus personajes, participaron en la Primera Guerra Mundial. El libro cuenta con 4 adaptaciones a la pantalla grande y una a la televisión. Existe controversia respecto al autor original de la obra, ya que Fitzgerald fue acusado reiteradas veces por la novelista Zelda Zaire de haber plagiado pasajes enteros de su diario y cartas cuando aún era su esposa. Cuando Zelda, su esposa, vio por primera vez a su hija recién nacida, le dijo: «Espero que sea hermosa y tonta, una tontita hermosa». Exactamente las mismas palabras que dice Daisy al hablar de su hija en El Gran Gatsby.
Su esposa sufría esquizofrenia y falleció en un incendio en la clínica donde se encontraba rehabilitándose. Bueno, durante estos 9 capítulos fue un gusto para nosotros acompañarlos en este gran viaje literario. Esperamos que nuestra compañía les haya servido para descubrir el fabuloso mundo de los libros y su magia. Pero ya es hora de finalizar. Un gran abrazo y atentos, que se aproximan nuevos proyectos.